Muy buenas a todos. ¿Qué etapón hemos visto en el Tour de Francia camino de Orliers? No por la lucha por la clasificación general, que dejan esa pelea aplazada a la doble cima del Alpe d'Huez mañana y pasado, pero por la lucha de la victoria de etapa. Ha sido una batalla preciosa en la que Richard Carapaz ha conseguido triunfar por fin después de ir a la contra prácticamente todo el día. ¿Qué corredor es Richard Carapaz, reconvertido después de ganar ese Giro de Italia hace años, reconvertido ahora en un hombre cazaetapas, el mejor posiblemente o de los mejores cazaetapas que hay en este tipo de jornadas? Pues se lleva una victoria en este Tour de Francia 2026 después de, como digo, una jornada a la contra donde lo han intentado de todas las maneras los corredores de Education First meter a Richard Carapaz en la fuga. Finalmente se ha visto ayudado por el trabajo de Soudal para favorecer también la entrada de Valentin Paret-Pentre en la fuga. No habían conseguido filtrarse a ambos corredores después de ser los que más posiblemente han intentado estar presentes en la fuga, y viniendo desde atrás han conseguido enganchar a la fuga del día, que ha tardado muchísimo en hacerse, casi 90 kilómetros de ataques en el pelotón para intentar coger la fuga del día. Finalmente, una fuga de 14 hombres son los que más terreno han conseguido, entre ellos Richard Carapaz, que ya hemos hablado, dos corredores del Net Compañeros como Bernal, Aresman, dos corredores del Movistar como Raúl García Pierna, que es el que más lejos ha llegado, y Pablo Castrillo, que lleva una paliza de última semana interesante en estos tres días. Corredores como Tobias Halland Johannesson, o sea, buenos escaladores, gente muy peligrosa para todo el desgaste además que llevaba Richard Carapaz, pero finalmente cuando se ha seleccionado ese grupo de 14, pues ha conseguido llegar de una forma también a la contra, después de que el primer movimiento no le pillase bien y ha tenido que reaccionar del grupito de atrás. Ha conseguido llegar y finalmente en el último puerto ha conseguido soltar a los 5 integrantes que la acompañaban en ese momento en la fuga. Raúl García Pierna, que es el que más ha sufrido ya en esas rampas del último puerto, se quedaba prácticamente sin opciones antes incluso de empezar, pero bueno, hablamos de Movistar un poquito más adelante. De momento nos centramos en Richard Carapaz, que tras un intento neutralizado por Valentin Paret-Pentre, que parecía que iba soldado con silicona a la rueda del ecuatoriano de Education First, no le dejaba ni a tiros. Ha secado ese ataque en un primer momento Valentin Paret-Pentre, sufriendo lo indecible. Ha resistido hasta que Richard Carapaz ha visto que llegaban Mauro Smith y Matteo Jorgenson por detrás. Se paraban, se miraban un poquito entre ellos. Richard Carapaz ha encontrado otro momento para arrancar, y ese sí que ha sido el definitivo. A 3,5 kilómetros para el final han conseguido irse en solitario y triunfar en la jornada de hoy. Como decimos, de Movistar hablábamos más adelante. Buena actuación de los ciclistas de Movistar. Es muy difícil llevarse una victoria de etapa en el Tour de Francia. Todos lo sabemos. Solo 10 equipos han conseguido hasta el día de hoy la victoria. Education First se une a ese club en el día de hoy. Muy difícil, como digo, hacerse con una victoria en el Tour de Francia. Net Compañeros, por ejemplo, había metido a dos corredores también en la fuga, y dos corredores de altísimo nivel, Times Aresman y Egan Bernal. Una etapa que les vendría al pelo a cualquiera de ellos dos, y sin embargo, cuando se ha seleccionado la fuga de 14, ninguno de ellos ha tenido la habilidad, el olfato para oler ese corte, y se han quedado sin ninguna opción, mucho más lejos que Movistar. Es cierto que no es ningún consuelo oler, tener mejor olfato para coger el corte bueno dentro de la fuga, pero bueno, pues incrementa tus posibilidades de victoria de etapa y las alarga mucho más tiempo en la carrera que si te quedas en el grupo de atrás, como le ha pasado al Net Compañeros. Luego por detrás, Pablo Castrillo ha sabido sufrir muy bien también para llegar con ventaja, con cierta ventaja ya sobre el pelotón, escasa, pero para intentar ahí arañar unos puntos UCI que se antojan muy importantes de cara a la permanencia del Movistar dentro de ya 2 años y medio dentro del pelotón internacional. Estamos empezando el ciclo, pero ya los puntos valen oro y Movistar lo sabe, y por eso ha hecho sufrir tanto hoy a Pablo Castrillo, que se podía haber desentendido mucho antes de la lucha por la etapa, porque ya estaba en el segundo grupo de cabeza de carrera. Así que
Muy bien por Pablo Castrillo, que como decíamos, lleva una paliza muy grande en estos 3 días de tercera semana ya del Tour de Francia, con la crono que la disputó a tope e hizo un top 10. Muy buen resultado para Pablo y para el Movistar. Ayer presente en la fuga, intentando hacerse con el triunfo de la etapa hasta el último metro, y hoy de nuevo presente en la fuga, dándole esa presencia al Movistar. Y por la clasificación general, ningún cambio. Día de guardar fuerzas las que han podido los hombres de la clasificación general, tal y como anunciaba Tadej Pogačar en la línea de salida. Quedan 2 jornadas extremadamente duras y Tadej Pogačar e Isaac del Toro tienen una situación muy compleja que solucionar. Su equipo se desmorona por una enfermedad que están atravesando tanto Adam Yates. Brandon McNulty ha abandonado en el día de hoy incluso. Tim Wellens no se le está viendo nada bien, se está quedando muy pronto también en las ascensiones, y en el último puerto, por ejemplo, de hoy, solo quedaba, mejor dicho, junto a Pogačar y a Del Toro, Félix Großarner. Así que la situación de cara a ese doble día en Alpe d'Huez no pinta nada bien en cuanto a poder controlar una carrera que seguro va a salir loca buscando un triunfo en Alpe d'Huez, y esa intención que pueda tener el UAE de controlar la carrera de cara a un posible triunfo de Tadej Pogačar se le trunca un poco. Veremos a ver si no se le complica más y si ese virus, a lo mejor que hay en el equipo, se extiende más allá de Adam Yates y de Brandon McNulty, que ya no forma parte del Tour de Francia. Ese peligro lo han salvado, pero, insisto, a ver si los dos líderes del equipo no están empezando a incubar ese virus, a encontrarse enfermos, porque quedan 2 días tremendamente exigentes, y a pesar de que Tadej cuenta con 4 minutos y medio, algo más, de ventaja en la clasificación general sobre Remco Evenepoel, los días que quedan por delante puedes perder eso y más si no te encuentras en plenas facultades físicas. Isaac del Toro tiene todavía la lucha, la posibilidad de ascender a esa segunda posición en la clasificación general, porque tiene un terreno por delante más propicio para él que para Remco Evenepoel, pero sin descuidarse de lo que tiene por detrás también, que tiene a Paul Seixas cerquita en la lucha por el podio y ese maillot blanco. Así que vamos a ver cómo afecta ese virus al UAE, si lo han conseguido controlar en esos 2 hombres nada más, y si no va a mayores. Mañana salimos de todas estas dudas aquí en Encunetados, viendo y comentando, mejor dicho, toda la etapa en directo. Hasta mañana.